Son las 6:02 de la tarde, regresamos con más aquí en Negocios y en Imagen. Yo soy Juan Carlos de la C, me acompaña Rogelio Varela y pues tenemos en la línea telefónica a Oscar Díaz. Él es titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT y pues te damos la bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Oscar? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos, Rogelio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos muy bien y mira, es importante el tema por el cual te contactamos, que es justo algo que va con lo que hemos vivido a últimas fechas a raíz de la pandemia, que es justo este cambio que ha habido en la forma de consumir contenidos y cómo es que se ha adaptado desde el IFT para los contenidos que se existen, que se están viendo y que justo un área donde ha incrementado mucho es en cuestiones educativas. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto, Oscar? Hola, ¿qué tal? Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Saludo a todos, un saludo a toda la audiencia de Negocios en Imagen. Fíjate que como desde el año 2015, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones elabora ya este ejercicio, la denominada Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, pues que es un ejercicio que nos permite ir viendo la evolución, las modificaciones en los cambios de hábito de consumo que tenemos los mexicanos y ahora para esta edición, pues corresponde al análisis que se hizo, al ejercicio que se hace de encuestar a los participantes en el contexto de lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? En este contexto de confinamiento, y resultados muy importantes. Esta encuesta nos arroja información en cuanto a los rubros de televisión abierta, televisión restringida e internet, ¿no? Y por supuesto, radio. Y déjenme platicarles pues datos muy interesantes que hemos tenido. Como ustedes muy bien señalaban, el contenido educativo empieza a hacer apariciones interesantes en todos los medios o todas las plataformas a través de las cuales se consume contenido audiovisual. Y déjenme, si quieren, empezar un poquito a platicarles de estos datos. Adelante. Gracias. En el tema de televisión, bueno, pues tenemos que el 75% de las personas que cuentan con un televisor mencionan consumir contenidos audiovisuales, y en este caso en particular, fíjese que las noticias es el género más visto o mayormente consumido por el 64% de los encuestados, le siguen las películas, y luego posteriormente aparecen como una primera referencia. No tenemos antecedente por parte de los encuestados de mencionar este tipo de contenido audiovisual, están los educativos con un 35%. En la televisión restringida, igualmente, las películas son el género mayormente consumido con un 66% de los encuestados, las series con un 42% de los encuestados, y luego vienen los educativos en un tercer lugar con el 27%. Aquí vemos algo interesante, no está mencionada las noticias como una de las programaciones mayormente consumidas en la televisión restringida, a diferencia de la televisión abierta. En el tema de radio, crecimientos importantes. Para el año 2019 tuvimos que el 42% de los encuestados mencionaban consumir radio, escuchar la radio, y ahora tenemos que lo hace el 47% de los encuestados. Entonces ahí hay un crecimiento del 5%, y datos bien interesantes, Rogelio, Juan Carlos, fíjense, el tema de los musicales, la programación musical es la mayormente consumida, con el 84%. Y aquí viene un dato interesantísimo en noticias. Estamos ubicados en un 81% de los encuestados que mencionan haber consumido noticias durante todo este periodo a través de la radio, y en el año 2019 la cantidad de personas o los encuestados que mencionaron escuchar noticias a través de la radio era del 39%. Entonces tuvimos un crecimiento del 39 al 81%, 2.1 veces más. Entonces aquí vemos pues un efecto muy importante para la radio, la importancia siempre de la radio, a mí me gusta destacarla, y qué bueno que en la pandemia pues la radio haya tenido esta vocación, esta orientación de informar de forma objetiva, de forma veraz, de forma contundente a la gente, y sin duda esto se ve reflejado, ¿no? En esta encuesta, ahí tenemos un efecto importante de la pandemia. Y por supuesto aparecen los educativos también, con un 36% de los encuestados que mencionan. Y en lo que respecta a Internet, estábamos en el año 2019 en que el 51% de los encuestados mencionó consumir contenidos audiovisuales a través de Internet. Crecimos ahora para este ejercicio a un 59%. Entre los géneros más vistos están las películas con un 52%, las series con un 42%, y luego aparecen los educativos. Entonces, empezamos a ver cómo, o al menos en este contexto de pandemia, cómo los medios tuvieron como ciertas orientaciones, ¿no? Es muy claro que la radio y la televisión como medios tradicionales tuvieron un posicionamiento importante en el tema de los espacios informativos, los espacios de noticias, incrementando mucho el consumo en estos medios,
Y luego vemos cómo también las plataformas, el consumo por internet o la televisión restringida, pues se enfocaron más hacia películas, hacia series, ¿no? Entonces, quizá como una parte también más de entretenimiento, no por ello deja de haber consumo en la parte de entretenimiento, en la televisión, por supuesto, pero los educativos aparecen en todas las plataformas, y eso es un antecedente, mejor dicho, esta es una mención que no encuentra antecedente, ¿no? Por supuesto, de alguna manera, Oscar, pues los hábitos de consumo en la parte educativa pues están cambiando, los jóvenes están más familiarizados a tomar clases por internet y cursos de capacitación, tutoriales, así es de que parece que llegó para quedarse esta plataforma en lo que se refiere a educación. Sí, sí, yo creo que sí. Me preguntaban, comentábamos cuando presentamos la ENCA, si yo advertía si este hábito se va a seguir dando. Yo creo que a lo mejor puede disminuir un poco en la medida en la que las clases presenciales regresen a las distintas educaciones y niveles, distintas instituciones educativas, perdón, y niveles, Sí. pero coincido contigo absolutamente en que yo creo que se van a quedar de aquí en adelante el consumo de contenidos educativos a través de los distintos medios de comunicación, las plataformas, el internet. Me parece que van a empezar a formar parte de un referente y de un hábito de consumo que en adelante tendremos los mexicanos sin duda. Yo también lo advierto de esa manera. Ahora, hablando un poco más acerca de otro tipo de contenidos, creo mencionas algo importante acerca de las plataformas, las series. ¿Cómo fue que a lo largo de la pandemia el mexicano fue adaptando su consumo de contenido a través de este tipo de plataformas que te dejan ver, pues, insisto, películas, series, este contenido que no es tan educativo, que no es de noticias, pero que también, al final de cuentas, a mucha gente, pues, vimos los booms de algunas series, no, sin querer hacer promoción alguna, pero vimos cómo había discusiones en Twitter, en Facebook, en redes sociales. ¿Cómo fue que cambió este consumo? ¿Cómo se aumentó el consumo para el público mexicano? Pues sin duda me parece que la pandemia es un efecto importante, es un revulsivo, acelera este tipo de contenidos y por supuesto también hace que crezca el contenido en estas plataformas, tanto de la parte de oferta como de la parte de demanda. Y fíjense, en el tema de las plataformas, tenemos que el 79% de los encuestados mencionan consumir YouTube como la principal OTT, y después le sigue Netflix con un 44% de los encuestados. En el caso particular de Netflix observamos un crecimiento, veníamos del año 2019 de un 35%, aumenta para este ejercicio, según lo que nos mencionan los encuestados, a un 44% de estos quienes consumieron Netflix. Y entonces ahí hay un crecimiento. Me parece que la necesidad, el confinamiento, este contexto, el demandar también por una parte noticias, pero por la otra entretenimiento, algunas otras alternativas, quizá contenidos mayormente novedosos. En la tele, por supuesto, hay películas, también hay entretenimiento, hay información, pero me parece que a lo mejor en otro contexto. Y acá, pues vemos muy claro cómo las películas y las series dominaron, y luego vemos ya particularmente, por ejemplo, el tema de Netflix. Pero luego esto también tiene sus importantes diferencias. Cuando ponemos un foco en el caso de Netflix, por ejemplo, cuando lo vemos en los estratos urbano y rural, déjenme platicarles, por ejemplo, Sí. miren, Netflix, para el estrato urbano, el 48% de las personas de entornos urbanos mencionaron consumir Netflix, y en el entorno rural, el 29% de las personas mencionan consumir Netflix. Entonces, tenemos un 29 contra un 48, ¿no? O sea, una diferencia importante de casi 20 puntos porcentuales. Entonces, no necesariamente lo que pasa en los entornos urbanos es representativo de todo lo que pasa en nuestro país. Hay que entender que es un país de contrastes, de mosaicos, Sí, por ¿no? supuesto. De diversidades. Y entonces esta idea que tenemos a veces en el sentido de, o algunos tienen a veces en el sentido de, no, las plataformas ya es lo de hoy, todo mundo consume las plataformas, los medios tradicionales están siendo un poco ya desplazados, ya no los consumimos. Pues la realidad es que no, en función de las distintas realidades que se presentan también en nuestro país, ¿no? Hay brechas de acceso, brechas de asequibilidad. Qué bueno, el Internet viene creciendo, también hay importante labor que ha desarrollado el Instituto para que sean posibles todos estos incrementos en los niveles de penetración de banda ancha, cada vez más hogares tengan la posibilidad de estar conectados a Internet, Sí. pero también está la otra parte de la realidad que nos hace consumir una cosa y otra. Muy Pero bien. también en las ciudades, ¿no? Tenemos este comportamiento en cuanto a que quien tiene Internet
no deja también de acudir a la televisión abierta, a la radio, supuesto. como lo vemos en la encuesta, ¿no? Claro que sí. Pues Óscar Díaz, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, gracias por acompañarnos esta tarde, que la pases muy bien y un magnífico 2022 te deseamos. Igualmente,